pastor Manuel Umaña. No hace falta para Dios muchos. Hace falta para Dios tan solo pocos que sean capaces de entender el plan y el propósito que Él tiene. A mí siempre me ha llamado la atención la manera como Jesús inició el proceso de establecer reino. ¿Dónde iría? ¿A dónde se dirigiría una persona que tiene todo el poder para que mediante el poder de lo que la persona tiene cambie no solamente a su mundo presente, sino al mundo que habría de venir, como es el caso de Jesús, el Señor? Jesús sabía, antes de desarrollar su ministerio, sabía el papel que le correspondía cuando Él toma conciencia de sí. En la medida que Jesús iba creciendo en gracia, en la medida que Jesús iba creciendo, según Lucas capítulo 1, Jesús iba creciendo en gracia y en conocimiento y en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Jesús iba tomando conciencia del papel que a Él le correspondía en el mundo. Miren acá un momento, por favor. Cuando Jesús tomó conciencia de lo que Él había venido a hacer aquí a la tierra, lo vemos a los escasos 12 años diciendo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dígalo conmigo en voz alta: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y ya cuando Jesús, alrededor de los 30 años, sabiendo el papel que le correspondía y haciendo precisamente lo que Dios había establecido por medio de Juan el Bautista, Jesús inicia su ministerio no buscando sabios, porque en esa época ya las escuelas de los filósofos estaban establecidas. Jesús, una vez que toma conciencia de que su papel era un papel salvífico, Él no dijo: voy a buscar a la gente más sabida, más preparada en sabiduría para lograr cambiar el mundo. La Biblia dice que Él fue por 4 pescadores. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Fue a las playas de Cafarnaúm y allá encontró a 4 hombres que, no teniendo ese nivel académico, no teniendo ese nivel de estudios que se necesitaban para cambiar al mundo, Jesús estaba buscando hombres y mujeres que en primera instancia le creyeran. ¿Cuánto le creen a Dios? Esto es de creer que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una tarea, una asignación, una responsabilidad. Mientras las personas no tomen conciencia de qué papel le ha asignado Dios en esta tierra, vagarán o deambularán por las calles, pasarán los días, los meses y los años, y usted no será productivo porque usted no ha llegado a tomar conciencia en Dios para qué es bueno. Cuando Jesús toma conciencia del papel que le corresponde, entonces la entrega, diga conmigo entrega, la pasión, la fuerza, la tenacidad con la que Jesús confronta o inicia su ministerio estaba determinada por el objetivo y la meta que tenía en mente. ¿Qué tanto quiere usted alcanzar con tus metas y proyectos? ¿Qué tiene usted en mente?
Yo de momento, pastor, no tengo nada. Pues nada de pasión tendrás y nada de entrega y determinación tendrás. Porque en la medida que sus metas y sus objetivos sean grandes, asimismo será la pasión y la fuerza con la que usted se debe entregar para alcanzar ese objetivo. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, hermano, que si usted es un deportista, sea del fútbol, sea del basquetbol, sea del baloncesto o del voleibol, y se va a enfrentar a un equipo de su vecindario, su nivel de entrega en un entrenamiento previo no será tan igual si a usted le tocara enfrentar a un equipo del profesional de élite. ¿Me estoy haciendo entender? Es decir, que mi entrega, mi pasión está determinada por el desafío que me planteo en la vida. Así que yo andaré por la vida tan relajado, tan descomplicado, y de alguna manera decir, pues en esta vida se vive tan sabroso porque yo ni problemas tengo. Pues al fin y al cabo, cuando una persona no tiene tensiones, no tiene luchas, no tiene cargas, no se desvela, no tiene grandes metas por alcanzar, grandes objetivos por obtener, ni grandes enemigos que vencer. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, toda su entrega, toda su pasión, todo su ser estaba concentrado en el hecho de que iba a transformar lo eterno. Diga conmigo, las dimensiones del ministerio de Jesús son eternas. Jesús venía a establecer gracia eterna. Jesús venía a establecer amor eterno. Jesús venía por la verdad eterna. Jesús venía a establecer un evangelio y un reino eterno. Así que la pasión y la entrega están determinados por el objetivo que Jesús quería alcanzar. Como eran objetivos eternos, su muerte fue desastrosa. El precio que hubo que pagar fue tenaz, porque ese precio que pagó Jesús hablaba de la meta y del propósito de su vida. ¿Aló? Es decir, hermano, que en la medida que usted camina por la vida luchando con tensión, con presión, con fuerza, con abnegación, con lucha, a veces ni duerme, usted está entregado a un propósito. Ese nivel de entrega me está hablando del nivel de meta y objetivo que usted quiere alcanzar en la vida. Usted va en la vida por 1.000 euros, así será el esfuerzo de tu vida. Porque si de alguna manera 1.000 euros no representan el mayor de los sacrificios que desarrollar en tu vida, será sencillamente tomarse un vaso de agua. No será tan complicado, porque usted al fin y al cabo la meta es pequeña, corta, y usted la puede dominar, y su esfuerzo sencillamente es elemental. Hermanos, si usted sencillamente se mete en la cabeza de que va a ser un trabajador de una empresa, y perdóneme la expresión, un lungo, un obrero raso, un mileurista que se limitará sencillamente a cumplir un horario, donde usted será programado para hacer ciertas actividades diarias y durará 15, 20 años metido dentro de una empresa haciendo todos los días lo mismo, su nivel de esfuerzo es nulo. Y la vida para usted llegará a ser monótona. Llegará un momento en que usted se relajará tanto que al fin y al cabo llegará a la conclusión que no vale la pena esforzarse por nada en esta vida, porque al fin y al cabo usted concibe que no tiene las capacidades para eso.
Pero déjeme decirle que cuando uno es lleno del Espíritu Santo hay poder. Mas recibiréis poder, dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos. O sea, nos vamos a ir al mundo y vamos a enfrentar al mundo con todo lo que Dios nos ha depositado en nuestro ser para alcanzar a muchos para Cristo. Porque ese es el gran desafío, salvar a muchos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, vamos a leer una gran porción de la Escritura para ir aterrizando con base a lo que he estado diciendo. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, una lectura que voy a hacer del versículo 1 en adelante. Dice la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 1, que después que cesó el alboroto, Pablo había llegado a una ciudad y había provocado un tremendo estremecimiento a la religión imperante, donde se adoraba a Diana de los Efesios. Había provocado ese hombre con el depósito que había en su ser interno. Había removido las simientes de una religión pagana y había provocado toda una conmoción. Por eso es que el texto dice que después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos. Y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a la cuna de la filosofía, llegó a Grecia. Oye, bendito el nombre del Señor por la vida del apóstol Pablo. ¡Qué hombre! Este hombre literalmente tenía en su ser interno la capacidad para comerse el mundo. Para conquistarlo. Después de haber estado allí, versículo 3 meses en Grecia, y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, dice Lucas el escritor, navegamos de Filipos y 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Sigue el escritor Lucas narrando el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, pero alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre el muchacho y abrazándole dijo: no os alarméis, está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros,
adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Y cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Enviando desde Mileto a Éfeso, el apóstol Pablo hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me haya de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones, me esperan ¿qué? Tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verán más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Hermanos, el ministerio del apóstol Pablo
al igual que el ministerio de Jesús y al igual que el ministerio de los hombres del Antiguo Testamento llamados los profetas, que algunos fueron aserrados, fueron encarcelados, todo por anunciar la palabra, todo por ser portadores de un plan y de un propósito de Dios. La vida del profeta Daniel, la vida del profeta Isaías, la vida de Jeremías y la vida de los hombres del Antiguo Testamento que sirvieron entendiendo su papel y su propósito, lo hicieron con ahínco, lo hicieron con entrega, lo hicieron con determinación, con fuerza, porque no estaban alcanzando cualquier cosa, estaban alcanzando lo eterno. Estaban luchando por lo que permanece. Estaban luchando por una meta que su entrega y su pasión hablaba lo serio del asunto. Aquí el apóstol Pablo nos revela a nosotros algunas cosas interesantes tocante precisamente al despertar interno que debemos tener cada uno de nosotros para preguntarnos si realmente estamos o no estamos en esta vida comisionados, si estamos determinados a alcanzar un propósito. Hay gente que trabaja para su propio vientre y lo da todo. Hay gente que ama a muerte el dinero y lo da todo por el dinero, pero una vez que mueren, su eternidad es incierta. Pero ¿cómo pudieron haber dado tanto y cómo pudieron haberse entregado tanto y cómo pudieron haberse sacrificado tanto y cómo pudieron haber entregado la salud por lo que perece? Yo creo, hermanos, que vale la pena entregarlo todo por lo eterno, por lo que permanece. Asegúrese de eso, de estarlo haciendo, porque al fin y al cabo, como dice el sabio Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, ¿de qué le sirve al hombre haber trabajado toda su vida y haber acumulado riquezas y después pensar que se ha de morir y decir que todo lo que he reunido, vaya a ver si el que lo hereda lo irá a cuidar tanto como yo he sufrido por ello? Por eso era que Jesús hablaba de hacer tesoros donde el ladrón no mina ni hurta y donde el orín no corrompe. Hay que hacer tesoros donde todo el esfuerzo que hagamos, hermanos, se rentabilice para siempre. ¿Aló? ¿Me estoy haciendo entender? Bueno, en Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículo 3, lectura que hemos hecho, dice: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Había alrededor del apóstol Pablo cualquier cantidad de elementos que podrían haber servido perfectamente de excusa para abandonar la razón y el propósito que lo llevaba a él a ir de un lugar a otro. Tenía una serie de excusas perfectas. Una de ellas, las acechanzas ¿de quién? ¿De quién? De los judíos. Los judíos se habían propuesto en muchas ocasiones dar muerte al apóstol. Incluso algunos de ellos dijeron: no comeremos hasta que no matemos a este hombre. Entonces imagínense, Pablo se entera del pacto de muerte que hacen estos hombres. Era un momento apropiado para decir: ¿se dan cuenta? Me persiguen para matarme.
Yo así no le puedo servir a Dios. Yo así no puedo pensar en lograr el propósito para el cual Él me ha llamado. Si es que me buscan para matarme, no, yo no voy a morir por este asunto así tan fácil. Y podía haberse dado el lujo de retroceder. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero a veces usted toma la decisión de alcanzar una meta y un propósito, y a la primera de cambio, por cualquier asunto elemental, retrocede y lo usa como excusa para decir: si fuera la voluntad de Dios, esto no tuviera tantos problemas. Es que si fuera la voluntad de Dios, hasta mi mujer estuviera de acuerdo, pero mire cómo me pone problemas. La Biblia está diciendo que al apóstol lo acechaban constantemente para muerte. Es decir, el hecho de que él salía de un sitio y se metía a otro no quería decir que esa acechanza la había evadido, sino que esa acechanza se mantuvo hasta el último día de la vida del apóstol. Lo persiguieron a muerte hasta que lograron su propósito. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 23, hay otra buena razón para el apóstol abandonar su causa y su propósito. Dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. ¿Están ahí conmigo? ¿Quién era el que le estaba diciendo? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿En dónde? ¿En dónde? En todas las ciudades donde el apóstol iba, ahí había un profeta que le decía: te van a perseguir, te van a encarcelar, te van a castigar, te van a esto, te van lo otro. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: oh, bendito el nombre del Señor, aleluya, gloria a Dios. El Señor se ha anticipado a mostrarle a su siervo lo que le va a pasar. Entonces aquí, hasta aquí ha llegado mi compromiso y mi tarea. ¿Aló? A uno no le ha terminado de hablar uno de estos profetillas que hay por ahí, y ya uno está desistiendo de su llamado, de su tarea. ¿Cuántos tienen propósitos aquí? El propósito que usted tiene lo expresa el nivel de esfuerzo y sacrificio que está teniendo. Ah, pastor, ¿cuál? Ya con eso me está diciendo que no tiene nada por qué luchar en la vida. El elemento persuasivo de mayor presión para un hombre de Dios es que se le diga que el Espíritu Santo está diciendo. Él, el apóstol, pudo haber dicho: el Espíritu de Dios me dice por todas las ciudades que me va a pasar esto y esto y esto. Hasta aquí he llegado. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 23 en adelante, hay algo increíble ahí. Dice que hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Estoy en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis
que de este oficio tenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa de Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Mire lo que estaba produciendo un hombre como el apóstol Pablo. Fue capaz de hacer estremecer los cimientos de la idolatría en esa ciudad. Y una vez que provoca semejante situación, el apóstol es perseguido a muerte. Se levanta un gran disturbio. Incluso todo lo que estaba haciendo el apóstol por todos esos pueblos y ciudades estaba llegando a oídos de los apóstoles en Jerusalén. Es que el hermano Pablo está armando alboroto por allá y por allá y por allá y por allá. Ninguno de los discípulos de Jesús abandonaron Jerusalén, se quedaron en Jerusalén. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo y convencido de la comisión y del llamado en su espíritu, se lanzó hacia el mundo para alcanzarlo, porque el mundo le quedaba un pequeño a este hombre. Esa gente así con tenacidad, esa gente así con fuerza, esa gente así con determinación, es la gente, hermano, que conquista, es la gente que logra propósito. Déjeme hablar de 5 aspectos que leo en el texto que hablan del coraje, de la determinación del apóstol, y aprendamos de él. Mire lo que ocurre en el versículo 3 del capítulo 20. Dice en 23: después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión. Miren acá un momento, digan conmigo: decisión. A usted lo están atacando por todos lados, lo están haciendo presión por un lado y por el otro. Y cuando usted se ve completamente rodeado de circunstancias que le son adversas, son los momentos más difíciles para tomar ¿qué? Que le debo al uno, que el otro por aquí llorando, que el hijo pidiéndole dinero, que la mujer por este otro lado, que el jefe no sé qué, que impuestos por acá, que haciendas por este otro lado, que hay que pagar esto, que el seguro, que esto, que esto y que esto. Y cuando usted menos piensa, se encuentra en una situación realmente de tensión y está bajo presión. Y ahí precisamente en esos momentos es donde se pone de manifiesto lo que usted tiene en su reserva, en su ser espiritual. Algunos se ponen a maldecir, a decir vulgaridades, a renegar. A veces nos ponemos incluso a recordar: es que se acuerda hace 20 años que recibimos este dinero y usted se lo malgastó, pues hoy día no estuviéramos así. Y a recordar fracasos del pasado. Hermano, cuando usted se ve bajo acechanzas, bajo peligro de muerte, ese momento no es el momento de tomar decisiones si usted no tiene la capacidad y la entrega por la meta que tiene en su mente. Porque cuando es mayor lo que usted va a alcanzar, así me venga el mismo diablo persiguiendo, yo me mantengo firme, porque mayor es lo que voy a ver que lo que estoy dejando atrás. Si lo que usted tiene en mente por alcanzar
no significa mucho, usted lo dejará y lo abandonará en el camino, como posiblemente cualquier cantidad de cosas ha dejado en el camino sin lograr. Las inició y hasta el día de hoy no las termina, y eso habla de su carácter, eso habla de lo débil y de lo frágil que hay en el depósito de su ser. Aquí no es culpando a Dios, ni culpando a los padres, ni culpando a la sociedad. Aquí es mirándose al espejo y reconocer realmente que lo que usted ha depositado en su ser interno no es suficiente para que en el momento difícil no desista y que continúe, sino que por el contrario ha sido tan poco o tan pocas las reservas en tu ser que usted decide tirar la toalla. En estos días me vi una pelea de boxeo. Muchos no están de acuerdo con el boxeo. Yo tampoco, cuando le están dando puño a uno. Pero cuando uno es el que da, se pone bueno. A uno de los pugilistas le estaban dando cada golpe de jab, de lo que yo llamo el golpe súbito, el golpe inesperado, y estaba el boxeador reventando al otro y caía, y allí en el suelo el árbitro empezaba 1, 2, 3, 4, y el hombre se levantaba y se incorporaba. El referee le limpiaba los guantes, decía está listo para seguir, y venía el otro y ¡pum! Y ¡pum! ¡Pum! Y al suelo, y luego 1, 2, y el hombre se levantaba, y así hasta 5 veces. Ya ni veía, todo le chorreaba la sangre, lo limpiaba, y el hombre decía estoy bien, it's okay, all right, en inglés. Y se levantó y se paró frente al otro. Cuando el otro se descuidó, sacó a este hombre el jack y se lo sembró en toda la quijada, y el otro se fue. Estaba bien, su rostro no había recibido ningún golpe, pero estaba tendido en el suelo por uno que había batallado hasta el final. Su cuerpo estaba ensangrentado, su cara estaba rota por los golpes, pero encontró la victoria en medio de la tensión, en medio de la lucha, porque tomó la decisión de continuar hasta el final. Hermanos, hay heridas que se producen en el camino, ofensas, traiciones, a uno lo abandonan en el camino. Hay cualquier cantidad de situaciones que lo pueden poner a uno en derrota y en fracaso, cuando uno tiene como prioridad qué piensan los demás. Pero cuando uno está metido en Dios y le importa a uno lo que Dios piense, entonces uno se mantiene vivo. Entonces dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículo 3 que el apóstol Pablo fue un hombre de decisión. Tomó la decisión de volver por Macedonia. Lea y averigüe qué fue lo que pasó en Macedonia, pero usted todo hará en la vida menos regresar por donde le han dado una fuerte paliza. Lo más lejos que se pueda. La reina de Inglaterra estaba contratando a su conductor personal. Y en la entrevista solamente hacía una pregunta: ¿a cuántos centímetros del abismo es capaz usted de frenar? Y al primero dijo: oh, yo a 1 metro del abismo. Thank you very much. Ya le llamaremos. Y el otro:
No, mi reina, yo soy capaz de frenar a 50 centímetros del abismo. Ok. Y el tercero, majestad, a mí me queda una llanta volando en el abismo así. Y el último que vino, ¿a cuántos centímetros es capaz usted de frenar? Dijo, mi reina, yo soy capaz de frenar a 1 kilómetro si es posible del abismo. Ese fue el que recibió el trabajo. Tan lejos como quede yo del peligro, ahí frenaré. ¿Por qué? Porque esa es la manera como el ser humano no quiere arriesgar, sino quiere salvaguardar su vida. Y en la verdad del evangelio uno gana la vida perdiéndola. Eso es paradójico. Usted en el evangelio para ganar tiene que morir, tiene que dar, tiene que entregarse. Porque el que quiera salvar su vida, ¿la qué? La perderá. Pero el que pierda la vida por causa de mi nombre, la hallará. Aleluya. Decisiones. Pero hay otro en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7, que habla de la determinación y tenacidad del apóstol. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, estoy en Hechos 27. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas allí y un joven se quedó dormido mientras Pablo disertaba. Una vez que estaba disertando largamente, este chico cae del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Hermano, usted sabe lo que es que lo estén persiguiendo a uno para matarlo. Acechanzas. Coge por aquí, coge por allá, tomar decisiones serias. Y está predicando el evangelio y en medio de la predicación se le muere o se le mata a uno por haber alargado el sermón. Se le durmió. Pablo pudo haber dicho, oh Señor, no te basta con que me persigan los judíos para matarme. No te basta con que quieran apedrearme. Porque así somos nosotros en oración para convencer a Dios. Levántate, aleluya. ¿Por qué clamas a mí? Le decía el Señor a Moisés. Levántate, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que ande, que marche. Entonces hay momentos, hermanos, donde uno no tiene que condolerse de su situación. Pobre de mí. Ay, soy pastor de 100 personas, Señor. Y mira que ni Eduardo quiere dar un duro para seguir, Señor. Y el Rogelio ni qué decir nada. Se reúnen y se van por allá para Lisboa a gastarse en restaurantes, en hoteles. Oh, Dios mío. Hermanos, cuando hay certeza y convicción aquí dentro, a uno el único que lo detiene es el Dios que le inyectó la pasión a uno por dentro. Y cuando eso lo haga es porque uno ya está en su presencia. Esto es a muerte. Esto es dándolo todo. Esto no es guardándose debajo del colchón para protegerme. Esto es dándolo para que el nombre del Señor sea glorificado. Se muere el chico. Y muerto el apóstol Pablo desciende y se echa sobre el muchacho y lo abraza. Oh, hermano, eso era tener mucho en su depósito. Venía de haber sido apedreado, venía de estar huyendo, venía de estar bajo presión. Está predicando largamente y se disertaba largamente. Y todavía este muchacho muerto, este hombre tenía un depósito glorioso en su seno.
Me estoy haciendo entender. Era tanta la pasión que tenía Pablo por alcanzar el mundo con el evangelio de la gracia que él había conocido, que lo daba todo, hermano. Día y noche amaneció predicando. ¿Sí han leído o no? Cuando el chico cae muerto, ya Pablo estaba disertando largamente. Imagínense, se echa sobre el muchacho, lo levanta, lo resucita. Ahora imagínense la fuerza con la que venía para seguir hasta el otro día. ¿Ah? Usted sabe lo que es que alguien esté muerto y usted ora y se levanta, hermano, ya usted viene con todo el tanque lleno. Ha visto la gloria de Dios. ¿A cuántos les gustaría ver resucitar un muerto? ¿A cuántos? Ah, ninguno. Que usted ore y se resucite. Pues sepa que para que eso ocurra tiene que usted estar presente, casi causando la muerte del otro. Ah, no, yo no, que a mí no me metan en líos. Hay que estar en medio del fuego cruzado para ver la gloria de Dios. Dice la Biblia, otro aspecto de la tenacidad del apóstol está en Hechos 20:13. Dice: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo ir por tierra. ¿Qué era lo mejor? Montarse en un barco, ¿o no? A mí me vienen persiguiendo, tengo una cantidad de gente detrás. Me les monto en un barco, por lo menos en el mismo barco me doy cuenta quiénes son los que me van a hacer daño, y si no hay ninguno, yo voy tranquilo en el barco durmiendo. Y este Pablo, qué tenaz este viejito, vale. Toma la decisión, pero dice el texto, la determinación de irse ¿por dónde? Por tierra. Pero Pablo, no entiendes que si te vas en un barco vas a estar más seguro. El mismo mar se va a convertir en protección. Yo me voy por tierra. Wow. ¿Estamos entendiendo la fuerza de este hombre o no? La determinación que hay que tener cuando se tiene convicción de estar alcanzando un plan y un propósito para Dios. Dios me ha llamado para hacer esta tarea y no cesaré de hacerla hasta que no vea que la he completado. Esta mañana me estoy dando cuenta que soy mejor predicador que el apóstol Pablo, porque a Pablo se le durmió uno y a mí se me están durmiendo ya como 20. O sea que en eso lo voy ganando yo al apóstol. Eso sí, si te caes de cabeza te vas a tener que resucitar. Algunos dicen: no he podido dormir en toda la noche, me voy donde el pastor Manuel Umaña que me arrulle. Los gritos míos arrullan a los hermanos. Me dice Rogelio y Dianita que el niño se duerme, y eso me decía Gema, que los niños que han estado en los vientres aquí se duermen conmigo. Ya una vez nacidos los ponen está predicando el pastor. Y los padres le siguen. No, es que mi hijo se ha dormido. Sí, y usted... Bueno, yo lo sigo, pastor, para que no se quede solo. Pero César, que no tiene hijos, no sé por qué se duerme. Hermanos, la determinación de una persona habla de lo grande de su meta, de su propósito. No queremos sufrir para lograr las cosas en la vida. Queremos que todo surja fácil, que todo se nos dé a pedir de boca. Si es la voluntad de Dios que yo sea rico, que me levante aquí de la cama, ahí te quedarás.
Voy a terminar. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 16, dice: porque Pablo se había propuesto, aleluya, pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si fuese posible, en Jerusalén. Mírenme acá, hermano. ¿Ustedes saben lo que significaba para el apóstol Pablo ir a Jerusalén? Era la muerte. Ese apóstol había estado por toda Asia, predicando en todas las sinagogas acerca de Jesucristo como el Señor, y todos los judíos de Jerusalén ya estaban enterados que ese viejito, calvito, bajito y feíto estaba trastornando al mundo entero, y lo perseguían para matarlo. ¿Y dónde quería estar Pablo? En Jerusalén, en el templo. Oh, Padre mío, qué tenacidad. Pablo no frenaba ni a 1 metro ni a 50 centímetros, no, él se le avanzaba con todo el abismo. Digo, aquí nos morimos todos. Es que, hermano, cuando una persona tiene una pasión en su ser interno, está dispuesto a morir por ella y muere feliz. Cuando usted no tiene ninguna causa y un propósito en la vida, aunque usted se inunde de riqueza, morirá aburrido si no hay razón de ser en tu vida. Ya voy a terminar. Me gusta esta que viene. Wow. Con esto puedo predicar otra hora más. Héctor dice: uy, pastor. Mira lo que dice este texto. Espectacular. Esto le va a gustar a Linde. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 22. Anótelo. Y luego Hechos de los Apóstoles 19, 21. Oh, mi alma te alaba, Padre. Dice la Biblia, inicialmente en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 21. Pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén. ¿Estamos ahí? Bien. Y en el 20:22 de los Hechos dice: ahora he aquí ligado en espíritu, voy a Jerusalén. Pues déjeme terminarle la idea leyendo Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en el que Jesús había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Ligado en espíritu. La tenían con Jerusalén. Jerusalén hasta el día de hoy es el centro mundial de la religión. No hay una ciudad en el mundo donde se haya movido a través de la historia tanta religión como Jerusalén. Como no hay una ciudad en el mundo donde hayan matado tantos profetas y tantos hombres de Dios como Jerusalén. Y no hay una ciudad en el mundo que sea testiga de tanta gloria y de tanto poder como ha sido Jerusalén. Es más, si usted lee en el libro de Apocalipsis cómo queda Jerusalén y después me lo dice y acierta, te regalo algo. Lo cierto de todo es que la Biblia dice que vendrá una nueva Jerusalén, que descenderá del trono de Dios para tabernaculizar con los hombres. Al hablarse de la nueva, algo en el libro de Apocalipsis pasa con la vieja Jerusalén. Pero como el tema no es Jerusalén, sino el tema es la determinación de los verdaderos hombres de Dios, que les caracteriza por tomar decisiones serias en los momentos difíciles,
que les caracteriza su tenacidad y su entrega en la determinación de los acontecimientos, que son capaces de sacar vida en medio de la muerte, porque su pasión es mayor que el problema que están enfrentando. Para finalizar, el lenguaje que usa el apóstol, ligado en espíritu. Aleluya. Usted sabe, hermano, que el espíritu es el centro motor de mi vida, de la tuya y de la de todos los seres humanos. Ligado en espíritu es una figura literaria para expresar que en su ser interno se ha esculpido con cincel y martillo una pasión, una entrega, que lo tienen que partir en 1000 pedazos para sacarle la convicción que tiene dentro, y aún así no lo logran. Ligado en espíritu, aleluya. Había determinado en su espíritu, y como dice Lucas, Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Son expresiones y declaraciones que nos enseñan a nosotros, hermanos, a identificar nuestro nivel de pasión por las cosas que hacemos, por las cosas que tenemos. Si usted es de las personas que hasta el día de hoy todo lo hace de una manera endeble, frágil, cuando agarra la herramienta, la agarra ahí, no la agarra como un varón. Cuando usted se levanta por la mañana y va a enfrentar la vida, si la enfrenta cabizbajo o la enfrenta con la frente en alto, con ganas, con tenacidad, o dice tengo propósito. Lo que quiero en esta mañana es despertarle a su ser interno a que identifique pasión y entrega. Que la fe no es para vivirla de manera insípida, simple. No puedo, no soy capaz, no tengo tiempo. Y allá echado viendo televisión. Oh, hermano, ¿cómo destruye usted su vida? ¿Cómo se desgasta de una manera inútil? Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a darlo todo por Él. Porque al darlo todo por Él, puede ser que los demás nos juzguen. Mírelo cómo anda, se puso a creer en eso del evangelio y de Dios y de la Biblia, y mire, y quedó sin nada. La gente hablará de todo, pero a mí el Dios de la Biblia me dice que tendremos recompensa. No es optativo, Dios pagará. Dios pagará. Dios dará a 100 por 1. Y lo que Él dará, eterno, para siempre. Ahora no lo vemos. Sí, vaya, siga creyendo allá en eso que le dice el pastor. No, Dios ha dicho, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Oh, gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios, suelte lo que tenga la Biblia, porque esta mañana vamos a salir de este lugar tomando decisiones serias en Dios. Esta mañana tiene que haber aquí una conversión. Apague su móvil, apague su iPad, su iPod, y dígale en esta mañana a Dios, y a ti, mi estimado televidente que nos está viendo, le animo a que examine internamente su vida y piense qué tanto esfuerzo y sacrificio está usted pagando por el propósito y la meta que quiere alcanzar. Usted me dirá, no tengo esfuerzo, no tengo sacrificio. Así será la meta que vas a alcanzar, no es nada. Se desvanecerá con el tiempo, pero nosotros estamos arando para lo eterno y pagamos un precio con toda nuestra fuerza, con todo nuestro espíritu. Señor, te damos gracias
Esta mañana nos presentamos como un solo hombre. Esta mañana venimos